Saludos y bienvenidos a la presentación de nuestro sistema informático de gestión comercial para puntos de venta. A continuación, veremos cómo realizar registro de facturas de venta, las cuales al momento de ser registradas realizarán la descarga del inventario con base a los artículos registrados en esta venta. Asimismo, veremos cómo al momento de registrar una venta a crédito, esta automáticamente será reportada al administrador de facturas por cobrar. Previo a ello, hemos visto el video tutorial del administrador de artículos, en donde claramente nos explica cómo realizar la creación de un artículo. Posteriormente, veremos cómo la propiedad cantidad del artículo será afectada a través de el registro de las facturas de venta, el registro de las facturas de compra, las cuales aumentan su cantidad, y asimismo veremos entonces el historial de los movimientos de ese artículo a través de nuestro gestor de Cardex y movimientos. Iniciamos entonces ingresando al administrador de facturas de venta. Como vemos acá tenemos unos controles, los cuales sirven para el registro de facturas de venta, o tal como lo dice, para buscar, para recargar este listado, para eliminar facturas de venta, las cuales deben ser en primera instancia anuladas. Para proceder con esta opción podemos tener acceso también al control de facturas por cobrar y finalmente el botón que nos cierra la ventana a través de la tecla escape. Para proceder a crear entonces nuestra nueva factura de venta, podemos presionar el botón nuevo con el cursor del mouse o realizar la combinación de teclas tal como lo sugiere la ayuda, el texto de ayuda, la combinación de teclas control N. Vemos cómo inmediatamente trae entonces el formulario para la creación de la venta. Tenemos entonces todos los campos requeridos para el registro de la venta. Identifiquemos entonces el código de la empresa, el usuario al cual se le registrará la venta. Acá podemos cambiarlo, pero todas las operaciones del programa se van a registrar con ese código de usuario seleccionado. Es decir, que podemos hacer cambio de usuario, registrar la venta a un usuario o a un vendedor en cualquier momento. Voy a dejarlo nuevamente como estaba con el usuario 0. El número de la factura, el cual es automáticamente asignado por el sistema. La fecha actual, la hora actual, el tipo de venta. Vamos a realizar en este momento una venta a crédito, en donde la fecha de vencimiento, procederemos acá a colocar los días de la fecha de vencimiento. Automáticamente el sistema cuenta los días y nos especifica cuál será la fecha de vencimiento de esa factura con base a los días que hemos establecido. El código del cliente, que puede ser la cédula o cualquier código interno que se maneje en el negocio. También podemos acceder aquí desde el formulario de búsqueda de clientes para proceder a buscar ese cliente. Podemos entonces utilizar criterios parciales, tales como el nombre. Nos mostrará entonces todos los nombres que comienzan por la letra J o que tienen en su contenido la letra J. Haciendo doble clic, automáticamente el sistema traerá el cliente. Asimismo, podemos crear un cliente desde el mismo formulario. De la misma forma en que se crea un artículo, también se puede crear un cliente, también se puede crear un proveedor. Aquí nos pide los datos entonces, algunos datos tales como fecha límite para comprar y similares. Lo veremos en detalle en otro tutorial. El sistema cuenta con dos modalidades de registro de artículos. El primero es el modo automático y modo manual. El modo automático es el que generalmente vemos en supermercados, el cual consiste en que pasamos el código de barras sobre el artículo, o el funcionario pasa el lector de código de barras sobre el artículo más bien. Automáticamente el código de barras ingresa el artículo
con la cantidad por defecto 1 y el valor unitario por defecto o el precio de venta por defecto. Si volvemos nuevamente a realizar el modo automático acá, ingresamos al siguiente artículo, observemos cómo automáticamente el sistema ingresa de inmediato el artículo con el precio número 1 y la cantidad 1. Voy a seleccionar acá el artículo y voy a eliminar estos artículos que he registrado. Ahora, para proceder entonces a exponer el funcionamiento del modo manual. Para ello entonces procedemos a seleccionar el modo manual, presionar la tecla adicionar, escribimos nuestro código de artículo o lo pasamos con el lector de código de barras y observen que ya el artículo no sube automáticamente, sino que queda en pausa para especificar la cantidad. Asimismo podremos seleccionar cualquiera de los precios sugeridos, precio de venta número 1, número 2 o número 3. Podemos también asimismo cambiar el impuesto y finalmente entonces presionamos la tecla actualizar. Vemos acá que tenemos un acceso directo que es el Alt R. Voy a presionar Alt R para actualizar. También tenemos otros accesos directos rápidos como lo es la tecla F2. La tecla F2 presiona automáticamente el botón adicionar y coloca el sistema en modo manual para el registro del artículo. Vamos a hacer un registro aquí de artículo. Paso con tabulador, presiono la tecla tabulador para pasar a cantidad. Nuevamente tabulador para seleccionar el valor unitario. Acá lo estoy manejando con teclas en donde Alt, flecha abajo, nos despliega el valor unitario del artículo. Vamos acá, valor unitario del artículo y Enter. Y finalmente, para actualizar, presionamos la tecla F6, tal como nos lo indica el menú de la aplicación. F2 para adicionar manualmente y F6 actualizar después de una operación manual de adición de artículo. También tenemos otros accesos en donde omitir significa que si hemos realizado una edición o algún cambio sobre el registro y no queremos ya hacerlo, simplemente presionamos la tecla Alt O para omitir el cambio, o bien seleccionamos el artículo con la tecla F5, la fecha, luego con la flecha seleccionamos cuál es el que vamos a editar o modificar sus datos. Acá presionamos la combinación de teclas Alt E y proceder entonces a hacer el cambio respectivo sobre el artículo que deseo cambiar. Presionamos F6 y vemos entonces ya cómo el artículo ha sido modificado en sus propiedades. Nuevamente, para pasar al modo automático, simplemente seleccionamos la opción o presionamos la combinación de teclas Alt S. Y ya entonces Alt C nos saltará al código del artículo. Perdón, acá simplemente presioné la tecla Alt C. Presionamos la tecla Alt C para pasar al código del artículo. Y ya entonces aquí al momento de colocar cualquier otro código, ya entonces automáticamente nos lo subirá con el precio de venta número 1 y la cantidad por defecto 1. Finalmente, para guardar esta factura podemos presionar la combinación de teclas Alt G para guardar, pero haremos en primera instancia una factura, como les había dicho anteriormente, a crédito. Para nuestro ejemplo, el cliente que nos está realizando esta compra hará un abono, digamos, de 10.000, en donde automáticamente el sistema calculará el saldo. Como vemos, este cliente tiene un descuento del 10%. Si vemos en las propiedades del cliente, vamos a ver a John. Vemos en las propiedades del cliente que este cliente tiene un 10% de descuento en cada una de las facturas que se le vayan a realizar. Por lo tanto, entonces ese 10% se replica allí. Volviendo entonces a nuestro ejemplo, el cliente ha hecho un abono de 10.000
y el sistema entonces nos confirmará ese abono junto con ese descuento a realizar. Digamos que el cliente nos dio un billete de 20.000, tabulador para confirmar, y automáticamente también el sistema nos mostrará cuáles son las vueltas del cliente. Presiono la tecla Enter para cerrar esta ventana y ya nos queda listo entonces el registro de la venta para ser impreso. Vemos entonces cómo el registro podrá ser impreso con todos los detalles. También podrá ser impreso como recibo junto con todos los detalles que tienen que ver con la venta del artículo. Vemos entonces aquí que el cliente realizó un abono. Este es el saldo con su respectiva fecha de vencimiento y la fecha de la venta, fecha y hora de la venta. Vemos como también esta venta del día de hoy, que ha sumado este total, quedará automáticamente registrada en las ventas que se hayan realizado en el día en que desde luego pues se haya registrado dicha venta, en donde nos sale el total. Acá en este momento únicamente he realizado una venta en el día de hoy, y en donde nos mostrará el detalle de la factura. Si realizamos entonces otra venta, esa venta se sumará al total de dichas ventas. Otra de las funciones útiles para el usuario en el registro de facturas de venta es la búsqueda de artículos, el cual se activa a través de la tecla F3. A través de la tecla F3 invocaremos de inmediato, sin salirnos de la factura ni cerrarla, sin salirnos de la venta, podremos entonces invocar el formulario de búsqueda y clasificación de artículos, en donde entonces podremos realizar búsquedas por criterios. Nos mostrará entonces por criterios parciales todos los artículos. Y para nuestro ejemplo seleccionemos aquí uno que diga la banana. Observen cómo de inmediato será registrado en la factura de venta, y esta venta será sumada a las ventas del día de hoy. Esta venta ya es una venta de contado, donde la fecha y la fecha de vencimiento son iguales, en donde es un cliente de caja o un cliente genérico, y al momento de registrarla simplemente nos mostrará de inmediato la factura de venta o el recibo según corresponda, según la necesidad del usuario. Regresamos entonces a informes y reportes, y al visualizar las ventas vemos cómo esa venta ha sido registrada con la número 277 por el valor que acabamos de ver, no tenía descuentos, realiza el cálculo de los impuestos y desde luego pues los demás campos que tendrán la oportunidad de ver en la versión que el usuario tendrá oportunidad de manipular. Tenemos también otra información útil para el cuadre de caja, los cuales son los abonos a las ventas. Este abono, por ejemplo, es el abono realizado el día de hoy o el abono parcial que realizó el cliente al cual le realizamos dicha venta. Si el usuario desea ver entonces cuáles son las facturas por cobrar o las facturas pendientes, ingresará entonces al administrador de facturas por cobrar, en donde aparecerán entonces todos los clientes, todo el listado de clientes que tienen facturas en mora. En este momento el usuario selecciona el cliente y de inmediato entonces obtendrá la información de las facturas o ventas que tiene pendientes por cobrar. En este caso tenemos la última que hemos realizado el día 15 a la hora especificada. Nos dice también entonces cuánto fue el total de esa factura. Haciendo doble clic la podemos llamar desde acá también, sin tener que salirnos del formulario.
cuánto fue el abono realizado, el día en que realizó el abono y la hora en que realizó el abono, el cual pues fue el primer abono. Y desde luego la fecha de vencimiento, cuándo es la fecha de vencimiento, cuándo es la fecha límite que el usuario o que el cliente tiene para saldar la cuenta. Otro informe importante que el usuario podrá acceder es el informe de facturas por cobrar. Recordemos entonces que tenemos una factura por cobrar en el mes de enero. El usuario entonces seleccionará el intervalo de fecha. Aquí estoy seleccionando para nuestro ejemplo todo el mes de enero y nos tiene que aparecer entonces todas las facturas que tenemos por cobrar. En este caso tenemos a nuestro cliente del ejemplo y la factura por cobrar. Aparecerán también el listado de todas las facturas que tiene el cliente pendientes y continuarán los demás clientes que tienen facturas pendientes. Voy a mostrar acá nuevamente el formulario en donde vemos todos los detalles. Muy útil este formulario para hacer reportes de cuáles son los clientes a los que se les debe recordar las fechas límites de pago. Regresamos nuevamente al administrador de facturas por cobrar y vamos a proceder entonces a realizar un abono del cliente que hemos seleccionado. Aquí tendremos entonces el cliente, simplemente escribiremos el código o digitaremos el código del cliente en donde el sistema automáticamente seleccionará de todo el listado de clientes, mostrará automáticamente todas las facturas y de la factura que seleccionemos nos mostrará cuáles son los abonos realizados. De esta factura solo fue el primer abono. Vamos a hacer entonces un abono adicional por este valor y la próxima fecha de vencimiento, digamos, para nuestro ejemplo, que ya no será enero 14, como nos dice acá, sino que será enero 31. Hacemos clic en adicionar abono y el sistema nos recalculará el nuevo saldo y vemos cómo el abono es registrado de inmediato en el listado de abonos realizados a esta factura. Si vamos nuevamente a consultar esta venta, vemos que el abono se ve reflejado en el campo de abonos, el saldo es nuevamente recalculado, pero aún la factura aparece sin cancelar. Desde luego también la fecha será cambiada y este recibo podrá ser impreso de nuevo para ser entregado al cliente con la nueva actualización de abonos. También podrá imprimirse en el formato media carta. Otra alternativa para acceder al administrador de facturas por cobrar, y en este ejemplo lo que vamos a proceder es a saldar ya la cuenta del cliente, es a través del administrador de clientes, en donde una vez seleccionado o una vez digitamos su código, en el cual el sistema lo selecciona, al presionar el botón de facturas por cobrar, aparecerá entonces el respectivo administrador, en donde al seleccionar el cliente mostrará la factura nuevamente y vamos entonces a proceder a saldar dicha factura. Una vez seleccionada, podemos realizar el abono por el saldo o bien hacer uso del comando saldar factura. También tenemos otra opción que es cancelar todos los saldos pendientes del cliente seleccionado y esto lo que hará será saldar todas las cuentas pendientes automáticamente del usuario, del cliente seleccionado. Únicamente voy a saldar la factura que he seleccionado. Miren cómo él abona automáticamente el valor restante, coloca la fecha de vencimiento actual y observen entonces cómo el sistema remueve la factura del listado de facturas pendientes o el listado de ventas pendientes. Observen que ya no se encuentra. Y si vamos entonces a consultar las compras realizadas por el cliente, compras realizadas, vemos que esa factura 276 ya ha sido cancelada con el abono respectivo, la fecha en la cual realizó ya el último pago
y ya pues desde luego podrá ser impreso como comprobante de que ya la factura o la venta ha sido en su totalidad cancelada. También tenemos acceso a través del formato grande. Otra útil función que tenemos disponible en el generador de informes y reportes es la tirilla de ventas, la cual nos muestra todas las ventas con su respectivo informe detallado, o bien con un detalle de movimientos de cada uno de los artículos que salieron el día de hoy o en cualquier intervalo de tiempo del inventario. Entre ellos tenemos otros filtros, como lo es el filtro por usuario, cuáles son las ventas de determinado usuario, por intervalos de facturación o bien por intervalos de fecha, en donde al seleccionar el intervalo de fecha nos mostrará la tirilla de ventas relacionada con dicho intervalo de fechas. Podemos entonces también mostrar únicamente las facturas canceladas o sin cancelar, las ventas canceladas o sin cancelar, entre otros criterios que tenemos entonces disponibles en la tirilla de ventas. También tenemos una importante función que es el formulario de búsqueda de ventas, en donde al presionar el botón buscar ahora nos mostrará con base al criterio que seleccionemos. Por ejemplo, nos va a aparecer entonces la venta que hemos realizado, las dos ventas que hemos realizado el día de hoy, y vemos cómo automáticamente en los campos se realizan las sumatorias respectivas según el criterio seleccionado. Aquí pues el criterio seleccionado fue la fecha del 15 de diciembre de 2008. Este informe resultante podrá ser exportado a una hoja de cálculo, tal como lo hemos expuesto en el tutorial de informes en hojas de cálculo. Otro de los eventos que se presentan con frecuencia es la devolución de artículos, en donde al momento en que se identifica la venta, procedemos entonces a realizar la devolución, por ejemplo, de uno de los artículos que han sido registrados en el inventario. Por ejemplo, vamos a seleccionar este artículo 345, el cual vamos a devolver, lo que implica entonces la anulación de la factura de venta y de la creación de una nueva factura de venta, porque desde luego no es legal realizar modificaciones sobre una factura de venta que ya ha sido creada. Para ello entonces procederemos a presionar el botón anular, y pues es opcional digitar en el campo de notas u observaciones alguna información concerniente a la razón del por qué se anuló la factura, pues en este caso será para una devolución. Los artículos entonces serán de inmediato retornados al inventario y vemos cómo la factura de inmediato será anulada. Tenga en cuenta que esta factura, si ha sido a crédito, entonces será removida de inmediato del administrador de facturas por cobrar. Como entonces vamos a crear nuevamente la factura ya no con este artículo, sino únicamente con estos dos artículos para nuestro ejemplo de devolución, entonces procederemos a crear nuevamente la factura con esos dos artículos. Pero desde luego que hay una opción que agiliza este trabajo. Agiliza este trabajo a través del botón replicar, el cual, como nos dice el texto de ayuda, crea una nueva factura con los artículos de la factura seleccionada, independientemente que se encuentre anulada o se encuentre en cualquier otro estado. Seleccionamos entonces la factura, vemos que tiene los tres artículos, pero que se encuentra en este momento como anulada. Como anulada, acá dije recargar, acá presiono el botón recargar para actualizar el listado. Observen cómo dice anulada, y ya al presionar el botón replicar se traerá nuevamente todos los artículos que habían sido registrados anteriormente, desde luego con otro consecutivo, y entonces procederemos a hacer ya sea el cambio del artículo o la devolución
o el respectivo cambio que deseemos hacer. Podemos dejar esta factura con los datos originales y simplemente guardamos el registro. Y ya entonces nos ha quedado nuestra nueva factura con base a la devolución. Aquí el usuario podrá pues colocar las notas del por qué se realizó la devolución, y así es entonces como se realizaría en el sistema un registro de una devolución por artículos. Si vemos en el historial de Cardex y movimientos los artículos que fueron registrados en la factura, vemos cómo ese historial ha sido afectado, en donde se anuló la venta, se devolvió nuevamente los artículos, se devolvieron, perdón, nuevamente los artículos y nuevamente volvieron a salir porque fueron nuevamente registrados. Para el caso entonces del artículo que ha sido devuelto, veremos en su historial cómo ha sido entrado nuevamente al inventario con base a la venta anulada. Recapitulando entonces la presentación de nuestro sistema, hemos visto cómo registrar facturas de venta. Hemos asimismo visto la función de registro de facturas a venta a crédito y cómo automáticamente las ventas a crédito son registradas en el administrador de facturas por cobrar. También hemos visto cómo realizar cuadre de caja con la ayuda del gestor de informes y reportes y también con la ayuda del formulario de búsqueda de facturas de venta. Estará también en capacidad de realizar devoluciones y realizar visualización acerca de todos los movimientos relacionados con los artículos. Hemos terminado entonces el video tutorial de registro de facturas de venta.